Conferencia de Potsdam, tercera y última gran conferencia, en el marco de la planificación de una nueva Europa tras la guerra. Anteriormente se habían realizado las conferencias de Teherán y Yalta. La conferencia de Teherán constituyó el punto culminante de la cooperación en el seno de la Gran Alianza. Los éxitos del ejército soviético y la inminencia de la apertura de un segundo frente en Europa Occidental permitieron que el primer encuentro entre Stalin, Churchill y Roosevelt se desarrollara en un ambiente de gran cordialidad. En la conferencia de Yalta se reunieron en febrero de 1945 Stalin, Roosevelt y Churchill con el objetivo de diseñar los acuerdos para la finalización de la guerra. Cabe destacar que también se da como antecedente la creación de la ONU. Sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial se definió un nuevo orden mundial en el que las viejas potencias europeas, muy dañadas, incluso las victoriosas, tuvieron que renunciar al mantenimiento de sus vastos imperios, en los que se impuso la descolonización, lo que aumentó el número de actores políticos mundiales. La participación del presidente Truman por los Estados Unidos, ya que Roosevelt había fallecido el 12 de abril de ese mismo año, Churchill, acompañado por la máxima autoridad del Partido Laborista, Clement Attlee, que poco tiempo después se transformaría en el primer ministro tras el triunfo adquirido en la Cámara de los Comunes, y Stalin, que representa la Unión Soviética, siendo el principal tema la coyuntura de Alemania vencida y su administración futura. Juegos de poder. Los participantes en la conferencia se adhirieron a la propuesta de Truman. En los hechos, la unidad geográfica, política y económica de Alemania se había perdido. De las zonas de reparación surgieron posteriormente la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Con esto comenzó el Potsdam, el póker de poder entre las potencias occidentales y la Unión Soviética, que en pocos años escaló en la Guerra Fría. Las negociaciones se prolongaron hasta el 2 de agosto. Se emitió el Acuerdo de Potsdam. Las tres grandes potencias dispusieron el desplazamiento de la frontera occidental de Polonia, que estaría marcada por los ríos Oder y Neive. No hubo acuerdo en cuanto al procedimiento para determinarlos. Cada potencia vencedora debería cubrir sus demandas por reparaciones con recursos de las propias zonas ocupadas. El monto por pago a cargo de Alemania no fue determinado. Finalmente, Potsdam marcó un punto de quiebre en la historia internacional. El Imperio alemán se había resquebrajado, la propia coalición de aliados comenzaba a desmembrarse. El carismático primer ministro Churchill fue desplazado por el líder laborista Clement en los primeros comicios británicos de la posguerra. El presidente Truman, inexperto en cuestiones de política exterior, dio durante la conferencia el orden de lanzar la primera bomba atómica. Puerta a la comunidad internacional. ¿Qué significado tuvo el encuentro para Alemania? Los alemanes debían sufrir esclavitud o convertirse en un pueblo de campesinos. La puerta para el retorno de Alemania a la comunidad internacional se abría un poco más, debido a que Estados Unidos reconoció tempranamente la importancia de Alemania Occidental en la contención del expansionismo soviético. A su regreso de la conferencia, Truman afirmó en una declaración radiofónica que venía de una ciudad desde la cual los alemanes querían dominar el mundo. Truman se dirigió a Stalin, ¿y qué es lo que entiende en este punto la delegación soviética? Alemania es lo que quedó después de la guerra, no existe otra Alemania. Austria, por ejemplo, ahora ya no es una parte de Alemania. A lo que Truman contestó, ¿por qué no decimos la Alemania de 1937, quitándole lo que perdió en 1945? Truman, en 1945 se perdió todo. Alemania es, como se nos ha dicho, un término geográfico. Es imposible dejar de ver los acontecimientos de la guerra. Truman reafirmó, pero necesitamos una línea de la cual partir. Yo propuse ya la Alemania de 1937. Los dirigentes de la Gran Alianza acordaron establecer una autoridad suprema interalineada en Alemania, en la que el poder real residiría en un Consejo Supremo de Control, formado por los comandantes militares de las 4 zonas de ocupación americana en el sudoeste,
británica al noroeste, francesa en el oeste y soviética al este. Era una mera división administrativa de Alemania y en aquel momento ninguno de los líderes reunidos pensó en una división política de la potencia derrotada. Se definió el denominado Plan de las 4D: desnazificación, desmilitarización, descartelización, abolición de los grandes carteles económicos germanos y democratización. Este plan debía ser la base de la reconstrucción de Alemania. Todas las organizaciones nacionalsocialistas debían ser disueltas, la administración depurada y los criminales de guerra castigados en un tribunal que tendrían como sede Nuremberg, la capital de los grandes congresos nazis. Todas las organizaciones militares y paramilitares debían ser disueltas y desarticulada la industria armamentista, así como los grandes conglomerados industriales. La democratización pasaría por la vuelta a la legalidad de los partidos políticos y sindicatos, por las elecciones locales y el restablecimiento de las libertades civiles. Los ministros de Asuntos Exteriores quedaron encargados de preparar un tratado de paz definitivo con Alemania. No hubo un acuerdo sobre el trazado de la frontera germano-polaca, pero la URSS impuso una política de hechos consumados, anexionando a Polonia importantes territorios germanos y fijando la línea Oder-Neisse como la frontera definitiva. Este cambio de frontera se vio acompañado de la expulsión de 10.000 millones de alemanes de territorios orientales y de amplios desplazamientos, a menudo dramáticos, de población en toda Europa oriental. En lo referente a las reparaciones de guerra, se acordó tras ásperas discusiones que serían extraídas por cada potencia en su área de ocupación, aunque a la Unión Soviética se le permitió obtener del 10 al 15% del equipamiento industrial de las zonas occidentales a cambio de productos agrícolas y de otro tipo de zona de su ocupación. Pese a la proclamación solemne de la creencia en la responsabilidad colectiva de las grandes potencias en el establecimiento de una paz justa y concertada y de la adhesión unánime a los principios de la Carta del Atlántico, la realidad fue que en la conferencia de Potsdam afloraron ya de una manera bastante evidente las divergencias ideológicas y las ambiciones nacionales irreconciliables que llevarían a corto plazo a fin de la Gran Alianza y al gran inicio de la Guerra Fría.